Bueno, me voy a saltar la presentación propiamente, porque bueno, estamos casi en familia, nos conocemos todos. No sé si el tema que al final pensé en exponer hoy aquí, igual como ya digo, la mayoría nos conocemos desde hace tantos años, igual no os descubro nada nuevo, pero bueno, ya que lo he preparado, lo voy a exponer así. Cuando el amigo François Meilland me dijo que había pensado en mí para que yo fuera el ponente en la asamblea de hoy, le manifesté que para mí sería un gran honor, pero también le dije que igual yo no era la persona más adecuada, pues yo no soy más que un pobre diablo de un barrio obrero de Tarragona que se ha movido siempre con la infantería entre las trincheras y en ellas sigo. O sea, me considero un soldado y no es ni falsa modestia, es sinceramente lo que yo me considero. Y quizá esto tenga en parte que ver con mi juventud y con mi pasado. Para que, por si alguno no conoce de dónde vengo, tengo que aclarar que en mi juventud fui más rojo que la muleta de un torero. Pues entre el año 74, con 18 años y todavía en el franquismo, y principios de los años 90 milité en la izquierda comunista, siendo miembro de las ejecutivas locales del PSUC, de comisiones obreras, donde fui responsable de acción sindical y formación sindical de la ejecutiva del Tarragonés, y luego dejé el PSUC por considerar que había entrado en una deriva al nacionalismo ya absolutamente total. Pasé al PCC, al que yo consideraba que todavía no había entrado en la deriva esa, del que fui responsable político en Tarragona, y lo acabé dejando en el 95 exactamente por lo mismo. Porque, bueno, sí, entraron en el contubernio del nacionalismo aquí. Es más, yo recuerdo que cuando mis controversias con el entonces secretario general del PCC, María Pera, ya nosotros en el último congreso presentamos una retahíla de enmiendas donde intentábamos cargarnos todo lo que tenía que ver con la complicidad con el nacionalismo. Y en una charla en Tarragona, la última que yo tuve con él, me dijo: es que no os enteráis de nada, no os dais cuenta que si no vamos por esta vía no nos vamos a comer un torrao. Pues eso era, en fin, no quiero entrar más, porque si no dedicaría, o sea, la charla solamente a esto. De todas formas, hace algo más de 30 años que por múltiples razones comprendí que debía abandonar esa errónea y fracasada ideología. Mi evolución la resumieron bien los angelicales muchachos de la CUP, las fuerzas de choque del separatismo, quienes hace unos años en su revista LinfoCUP, en la contraportada, me nombraron sarcásticamente Tarragoní ilustre,
decían, junto a una fotografía mía con una bandera española de fondo: Tarragoní il·lustre per tenir l'habilitat de ser al PSUC, al PCC, a comissions obreres i capaç de fer campanya contra la llengua i la cultura catalanes des de l'extrema dreta de Foro Babel y Societat Civil Catalana. En fin, con ello, estos entre ridículos y siniestros personajes de la CUP, en su mayoría fills de Casabona, no hacían más que reafirmarme que ahora estaba en el buen camino. También quiero aclarar que desde que abandoné mi militancia partidista a principios de los años 90, no he querido volver a someterme a la disciplina de ningún partido, y mi lucha, desde entonces, a veces como un francotirador, la he desarrollado exclusivamente en entidades de la sociedad civil. Hecha esta introducción personal, paso a exponer la ponencia que he titulado Breve historia de la oposición al nacionalismo en Tarragona. La oposición al nacionalismo en Tarragona y en Cataluña es hoy, a pesar de sus grandes limitaciones, posiblemente más fuerte que nunca, pero son muchos los que desconocen los antecedentes de esta lucha. En Tarragona hubo unos pocos que, sobre todo en los años 80 y 90, fueron levadura que hizo posible el desarrollo de este movimiento de oposición al totalitarismo nacionalista. Me estoy refiriendo, en el caso de Tarragona, en primer lugar, a la Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano, CADECA, que se creó en 1993 para luchar contra el modelo de inmersión lingüística escolar que entonces se quiso imponer de forma generalizada en Cataluña. Dicha entidad llegó a movilizar a varios centenares de personas y su origen está sobre todo en la lucha de algunas madres de dos colegios de Salou, siendo sus principales promotoras Asunción García, que formaba parte del Consejo Escolar del Colegio Santa María del Mar, que sería vicepresidenta de CADECA y que fue ya entonces brutalmente agredida por miembros del independentismo radical, y Ángela Díez en la Escuela Europa, que sería posteriormente presidenta de la entidad, aunque como primer presidente de esta asociación fue elegido Ignacio Ayué, padre de una alumna de la Escuela Marcelí Domingo de Tarragona, pero este dimitiría un año después como presidente y abandonaría Cataluña en octubre de 1994, tras ser objeto de reiteradas amenazas y pintadas en su domicilio como Ayué morirás. Esta asociación se iría poco a poco diluyendo por el cansancio y la sensación de soledad, dado que ningún partido apoyó su lucha, salvo el PP catalán, presidido entonces por Vidal Quadras. Y fueron además objeto de una amplia campaña de desprestigio que vinculaba a la entidad con la extrema derecha franquista, al estar asesorada la misma por el abogado barcelonés Esteban Gómez Rovira, que era entonces miembro y fue candidato de Fuerza Nueva, a quien, por cierto, Terra Lliure envió varios paquetes bomba en 1987 y 1994 que pudieron ser desactivados por la policía.
Y en segundo lugar me refiero sobre todo por su gran influencia y por la importancia que adquirió a Foro Babel, creado en diciembre de 1996. De todas formas, ya en 1981 algunos tarraconenses, como el profesor de la URB, José María Fernández, figuraban entre los firmantes del llamado Manifiesto de los 2300 por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, firmantes entre los que, como todos ustedes saben, se encontraba también Federico Jiménez de los Santos, que sería víctima de un atentado terrorista por parte de Terra Lliure y abandonaría poco después Cataluña. Como vemos, muchos de estos pioneros tuvieron que pagar un alto precio personal y fueron estigmatizados, insultados y sometidos a la marginación y a la muerte civil. Otros grupos que combatían activamente la política de imposición lingüística de la Generalitat en esta época, aunque más centrados en el ámbito de Barcelona, fueron la Asociación Cultural Miguel de Cervantes, la Asociación por la Tolerancia y la Asociación de Profesores por el Bilingüismo. Durante estos años y hasta septiembre de 1996, desde el punto de vista estrictamente político, solo Alejo Vidal Quadras, presidente del PP en Cataluña entre 1991 y 1996, había ejercido una dura oposición a las políticas nacionalistas de Jordi Pujol. Pero tras el llamado Pacto del Majestic en 1996, que posibilitó el apoyo de Convergencia y Unió para que Aznar fuera investido presidente del gobierno, Pujol exigió la cabeza de Vidal Quadras y así fue apartado por Aznar de la presidencia del PP en Cataluña, con lo cual los que se oponían abiertamente al nacionalismo quedaban desamparados políticamente. Poco después, en diciembre de 1996, como decía, es cuando se crea Foro Babel, que fue una iniciativa cívica. Me voy a saltar los que la integraron, bueno, en fin, como tampoco he puesto demasiados nombres, básicamente integrada por intelectuales y artistas como Francesc de Carreras, Albert Boadella, Félix de Azúa, Victoria Camps, Eugenio Trías, Ana María Moix, Gabriel Jackson, Iván Tubau, Juan Marsé o Félix Pérez Romera, entre otros muchos. Era una Cataluña en la que, como dijo Tarradella, se vivía una especie de dictadura blanca donde solo era considerado como buen catalán el que era nacionalista, y en mayor o menor medida se aceptaban acríticamente todas las políticas nacionalistas, por la gran complicidad de los partidos de izquierda y los sindicatos que en teoría no eran nacionalistas. Foro Babel fue una fuerte ráfaga de aire fresco en medio de esa asfixiante atmósfera y consiguió poner en cuestión desde la sociedad civil los principales dogmas nacionalistas que guiaban las políticas de los sucesivos gobiernos de la Generalitat desde 1980. Entre sus principales objetivos, que se expusieron en diversos comunicados y manifiestos, estaban el defender el bilingüismo como valor positivo y garantía democrática de convivencia, defendiendo el derecho individual a la libertad de lenguas. A una sociedad bilingüe corresponden unas instituciones bilingües, era uno de sus lemas. También analizó las ideologías nacionalistas
partiendo de la base de que en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho son los ciudadanos los portadores de derechos y deberes. Por tanto, no existe justificación para discriminarlos o dividirlos en función de su lengua y cultura de origen, considerando unas como propias y otras como impropias, situando en la práctica a más de la mitad de la población como ciudadanos de segunda. En Tarragona, Foro Babel se constituyó en enero de 1997 por parte de un reducido grupo de personas, en su mayoría profesores de universidad y profesionales, entre los que se encontraba Pedro Antonio Heras, Maripaz González, Fernando Valero, yo mismo, Javier Sánchez Icar, Luis Torres, María Isabel Sánchez y Alfonso Arquet, que conformaron su primera coordinadora, que iría poco a poco ampliándose, haciendo en la práctica funciones de presidente Pedro Antonio Heras y de secretario Salvador Camaño, o sea, yo mismo. Una de las primeras actividades realizada fue editar 15.000 hojas informativas donde figuraban en catalán y en castellano las tesis defendidas por Foro Babel, que los integrantes de este grupo sufragaron de su bolsillo y se encargaron de buzonear en diversas zonas de la ciudad. Como cada reunión el grupo se iba ampliando y en junio de 1997 el Diario de Tarragona publicaba ya un manifiesto firmado por 110 tarraconenses de apoyo a las tesis defendidas por Foro Babel, las primeras reuniones con carácter abierto, que consistían en actos cenas, se empezaron a celebrar en un bar-restaurante del barrio obrero de Bonavista, con una asistencia de unas 40 personas, pero después del segundo de estos actos, y como el número de asistentes crecía considerablemente con cada convocatoria, por razones de espacio, se trasladaron al restaurante de la estación de autobuses de la ciudad, donde la asistencia solía rondar el centenar de personas, pues además se iban sumando pequeños grupos procedentes de localidades cercanas, de Reus, Salou, Vilaseca, Cambrils. Simultáneamente se empezaron a organizar con carácter bimensual conferencias con ponentes de prestigio que se celebraban en el aula magna de la Universidad Rovira i Virgili, y en alguna ocasión en la sala de actos del Ayuntamiento de Tarragona. Y aunque nos solían arrancar todos los carteles y en más de una ocasión se produjo algún intento de boicotear nuestros actos por parte de los maulets, el equivalente a los de Arran o a los de la CUP de ahora, lo cierto es que nunca lo consiguieron, pues entonces su grupo era bastante reducido y se limitaban desde el pasillo contiguo a la sala a proferir algún que otro grito, como el de feixistas o fora feixistas. El aula magna de la URB, según el ponente invitado, se solía llenar con una asistencia que rondaba las 120 personas, lo que era mucho tratándose de Tarragona. Entre los ponentes invitados a nuestros actos cabe destacar a Francesc de Carreras, Eugenio Trías, Enrique Mújica, John Juaristi, Iván Tubau, Arcadi Espada, Pepe Domingo. El último conferenciante invitado fue Miquel Buesa, presidente entonces del Foro de Ermua, allá por el año 2004.
En un principio intentamos también mantener reuniones con la dirección de sindicatos y asociaciones de vecinos a nivel local, en las que se les plantearon las tesis que defendía Foro Babel, buscando su apoyo y solidaridad, aunque con un escaso o nulo resultado, pues ya entonces estaban fuertemente subvencionadas por el poder. Otro de los acuerdos tomados por la coordinadora de Foro Babel en Tarragona fue que después de cada atentado de ETA, los socios de la entidad y los ciudadanos en general quedaban autoconvocados a las 7 de la tarde a una concentración de repulsa en la plaza del ayuntamiento, donde nos solíamos reunir según fuera la víctima militar o un civil, entre 40 y 100 personas. 40 era cuando era o un guardia civil o un militar. Y donde desplegábamos una gran pancarta que decía «Basta ya, ETA no». Para hacernos una idea, en el año 96 ETA asesinó a 32 personas, a 30 en el 97, a 28 en el 98, a 20 en el 99 o a 18 en el año 2000. Y así hasta el año 2010, en que fueron asesinados 2 guardias civiles en Mallorca. Foro Babel, que intentó actuar siempre desde un punto de vista independiente del poder político, fue desde el principio marginado por el amplio establishment nacional catalanista, ninguneado en gran medida por los partidos de izquierda y los sindicatos, así como por la mayoría de medios de comunicación catalanes, y despreciado, ridiculizado y acosado por los nacionalistas más cafeteros. En nuestra ciudad durante estos años se realizaron numerosas pintadas y circulaban octavillas en las que se podía leer «Foro Babel es feixista», «Foro Babel, feixistas, futeu al camp». Aunque la mayoría eran anónimas, algunas aparecieron firmadas por los Maulets y Alternativa Estel, o por el Sindicato de Estudiantes Independentistas BEI. Entre otras pintadas anónimas se situaba Foro Babel en el centro de una diana, como se solía hacer en el País Vasco con los objetivos de los terroristas. En la revista L'Avenç, en enero del 2020, en un amplio reportaje sobre el tema lingüístico, se dice: «Qui ha deixat un pòsit més remarcable socialment ha estat el Foro Babel». Foro Babel dio también su total respaldo a la profesora de la Universidad Rovira i Virgili, Josefina Albert, que era una de nuestras integrantes, que en las pruebas de selectividad de 1998 había cometido el terrible delito de facilitar los exámenes en castellano, que los responsables de las pruebas habían ocultado, a varios alumnos que se lo pidieron, y por ello fue apartada desde entonces de las pruebas de selectividad, razón por la cual presentó una denuncia en el juzgado contra el rector de la URB, Lluís Arola, y contra el coordinador de las pruebas de selectividad por el presunto delito de prevaricación, por el que serían posteriormente juzgados. En las semanas previas al juicio, la presión contra Josefina fue enorme. Todas las fuerzas vivas del nacionalismo, incluido Rafael Ribó, entonces presidente de Iniciativa Verds, que luego sería nombrado síndic de Greuges, apoyaron abiertamente al rector. Los decanos de la Universidad Rovira i Virgili, los rectores de las universidades
públicas catalanas, el conseller de Universitats Andreu Mas Collell, el propio Jordi Pujol y 145 alcaldes de la provincia se concentraron en Tarragona para hacer frente común en apoyo del rector de la Universidad Rovira i Virgili. Josefina Albert fue sometida a una terrible campaña de acoso y derribo y a pintadas amenazantes como estas: «Mor a Josefina Albert nazi», «Josefina Albert fot el camp», «Josefina Albert pederasta», o se situaba su nombre en el centro de una diana. La profesora Albert incluso denunció por el gran susto que le produjo el amago de atropello que sufrió cuando cruzaba una calle por parte del profesor González Sentmartí, que luego sería vicerrector del campus bajo el rectorado de Lluís Arola. El fiscal jefe de la audiencia provincial calificó públicamente todos estos hechos como una deplorable persecución. Lo cierto es que todo esto produjo un enorme revuelo en la universidad y en los ambientes políticos de la ciudad. Incluso intervino el defensor del pueblo, entonces era Fernández Álvarez de Miranda, aunque ningún partido político apoyó en ese momento expresamente a la profesora Albert. El PP estaba entonces presidido por Álvarez Fernández Díaz y el PSC por Pascual Maragall. Tuvo la solidaridad y el apoyo incondicional del Foro Babel Tarragona, y en el aspecto jurídico de convivencia cívica catalana, creada por Vidal Quadras en 1998, que meses antes del juicio pasó a estar presidida por Francisco Caja, quien colaboró con el abogado Carlos Zayas en la acusación judicial contra el rector, en el juicio que se celebró en julio del año 2001. Pero fue tan grande la presión política y social ejercida en favor del rector que éste sería finalmente absuelto. La agrupación de Foro Babel en Tarragona fue desde el principio la más activa de todas las creadas en Cataluña. Prueba de ello es que en una rueda de prensa de Foro Babel, del Foro Babel Central, presidida por Francesc de Carreras, celebrada en Barcelona el 14 de agosto de 1998, entre otras cosas, se dijo: el Foro Babel cuenta ya con 4 organizaciones locales: Tarragona, Hospitalet, Sabadell y Palamós. El primer grupo en constituirse ha sido el de Tarragona. Es la delegación más numerosa y cuenta con unos 200 asociados. Tarragona cuenta con el foro más activo. El grupo de Tarragona ha nacido con un carácter mucho más activista que el embrión originario de Foro Babel. Con la toma de posesión de Pascual Maragall como nuevo presidente de la Generalitat el 20 de diciembre del año 2003 y tras el pacto con Iniciativa y Esquerra, el sector más próximo a los socialistas y a la izquierda, que era el mayoritario, desactiva en la práctica Foro Babel a nivel central y la entidad fue reduciendo progresivamente su presencia pública, confiados en un posible cambio de rumbo por parte de Maragall y su gobierno tripartito. En esta época, Foro Babel quedó prácticamente desmantelado y solo en Tarragona mantiene una cierta actividad, aunque progresivamente la mayoría de sus integrantes pasamos a colaborar en nuestra ciudad con Convivencia Cívica Catalana, una entidad
que perseguía fines similares y que había sido creada, como he dicho antes, por Alejo Vidal Quadras, que fue su primer presidente, al que luego tomaría el relevo Francisco Caja, y el propio Pedro Antonio Eras, que fue el alma mater de Foro Babel en Tarragona, sería elegido como vicepresidente de Convivencia Cívica Catalana. En esta época la mayoría de los actos y conferencias se pasaron a realizar en el Centro Castellano Leonés de Tarragona y se redujo la asistencia a los actos, pues buena parte del sector más próximo al PSC no quiso saber nada con una entidad que había sido creada por Vidal Quadras. Dado que muy pronto quedaron defraudadas las expectativas que en muchos había despertado el nuevo gobierno presidido por Maragall, al comprobar cómo se seguía transitando exactamente por la misma senda nacionalista, o incluso se acentuaron dichas políticas respecto a las mantenidas por los propios gobiernos de Jordi Pujol, esto hizo que buena parte de los intelectuales que habían constituido 10 años antes Foro Babel decidieran ahora apadrinar la creación de un nuevo partido. Así, el 7 de junio del 2005 se presentó en Barcelona un manifiesto titulado por la creación de un nuevo partido en Cataluña, que daría lugar a la creación de Ciutadans, Partit de la Ciudadanía, aunque la presentación oficial de dicho partido tuvo lugar en marzo del 2006 en un acto multitudinario en el Teatro Tívoli de Barcelona. Ciudadanos llegó a ser en el año 2017 la primera fuerza política de Cataluña, con 36 diputados, siendo las provincias de Barcelona y Tarragona sus principales feudos. Ciudadanos, entre otras cosas, recogía también los frutos de una larga y dura lucha contra el nacionalismo en Cataluña, que se había iniciado muchos años antes y en la que Foro Babel, Convivencia Cívica, La Tolerancia y otras entidades cívicas habían sido algunos de sus más importantes exponentes. Con la creación de Ciudadanos en Tarragona, algunas de las personas que habíamos jugado un papel destacado en esta lucha y que no teníamos aspiraciones políticas, decidimos en cierto modo retirarnos a los cuarteles de invierno para dedicarnos al estudio y a la publicación de artículos o libros. Este fue mi caso. En esta época, el Diari de Tarragona empieza a publicarme de forma regular casi todos los artículos que les envío, todos ellos muy críticos con el nacionalismo de izquierda. Y a partir del año 2010, cuando empiezan a verse los nefastos efectos políticos y culturales de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, publicada el 26 de diciembre del año 2007, viendo la sectaria y manipuladora utilización que se hace de la misma por parte de las instituciones y de la mayoría de medios de comunicación de Cataluña para imponer un determinado relato, empieza mi interés por investigar lo sucedido realmente durante la Guerra Civil en Cataluña y muy especialmente lo sucedido en la retaguardia de Tarragona. Fui leyendo poco a poco casi todo lo que se había publicado hasta entonces sobre la represión del Front Popular en la provincia de Tarragona, que tampoco eran demasiadas las publicaciones, y sobre lo que en las últimas 4 décadas se había extendido un tupido velo de silencio.
y a partir de entonces empecé a escribir artículos sobre las investigaciones que iba realizando sobre el tema y me encontré sorprendentemente que el Diari de Tarragona, cuyo director era del Opus Dei, me los publicaba todos, teniendo los mismos una gran repercusión. Pero a partir de junio del año 2021, coincidiendo con el cambio de director y según me consta por presiones políticas especialmente provenientes de Esquerra Republicana de Cataluña, que entonces controlaba las principales instituciones en Tarragona, por orden expresa del propietario del diario, pasé a ser vetado de forma fulminante. Y desde entonces mis artículos me los viene publicando sin cortapisas el amigo Sergio Fidalgo en elcatalán.es. Volviendo a las entidades cívicas, el recrudecimiento y la gravedad del desafío separatista que se produjo a partir del año 2014 hizo que algunos que nos habíamos apartado de la primera línea durante unos años volviéramos a colaborar con entidades cívicas como Sociedad Civil Catalana, entidad de la que fui su presidente provincial entre noviembre del año 2017 y diciembre del año 2022, en que buena parte de los socios de la entidad en Tarragona decidimos darnos de baja debido a las cortapisas que intentaban poner en algunas de nuestras actividades desde la Junta Central y a las crecientes discrepancias que manteníamos con esta, lo que nos llevó a crear en el año 2022 la Coordinadora de la Resistencia Cívica de Tarragona, que venía a aglutinar a la mayoría de los que habíamos formado parte de Sociedad Civil Catalana y a personas de otros pequeños grupos que habían dejado de tener en la práctica actividad. Desde un principio hemos querido dar a la Coordinadora de Tarragona un espíritu lo más unitario posible y nuestra actividad va desde la organización de charlas y conferencias hasta la limpieza de espacios públicos de esteladas y pancartas separatistas, pasando por campañas y pegada de carteles en favor de la unidad de España y la hispanidad el 12 de octubre, de denuncia de las imposiciones lingüísticas y el adoctrinamiento, del incumplimiento de la ley por parte de las instituciones públicas. Curiosamente, el pasado mes de agosto, una muy argumentada denuncia nuestra presentada ante el arzobispo de Tarragona consiguió, a pesar de que yo había dedicado 2 o 3 artículos que me los publicó, por cierto, uno de ellos, uno de los últimos que me publicó el diario de Tarragona, en los que lo calificaba claramente como del sector más nacionalista de la Iglesia catalana. Pero en fin, el arzobispo consiguió que después de recibir, y como decía, nuestra argumentada carta, dio orden de que fuera retirada una estelada de gran tamaño que llevaba casi 12 años ondeando en el campanario de la iglesia parroquial de Prades en Tarragona. Y el 6 de diciembre organizamos un acto homenaje a la Constitución en la plaza que lleva su nombre en Tarragona. Esto lo venimos haciendo desde el año 2017 y que podríamos decir, por la cantidad de gente que movilizamos, entre 250 y 350,
según el año y cómo coincida de que sea el puente mayor o menor, que viene a ser nuestro acto insignia y donde además de diversas entidades cívicas participan y montan sus carpas PP, Vox y Ciudadanos. El pasado año Ciudadanos no montó su carpa, pero este año me han asegurado que montarán su carpa. Sin olvidar las campañas que llevamos a cabo el 15 de octubre como réplica o intento de desmontar el relato de mitificación de Lluís Companys que realizan cada año en esa fecha separatistas e izquierdistas. Pensamos que es fundamental combatir abiertamente el tema de la falsaria ley de memoria histórica. Llevan décadas falsificando y manipulando la historia y ya se sabe, el que calla otorga. Es decir, dentro de nuestros escasos medios, desde la acción directa con nuestras campañas y desde la teoría intentamos dar la batalla ideológica y cultural en todos los ámbitos, combatiendo lo que izquierdistas y separatistas han impuesto en Cataluña como dictadura de lo políticamente correcto. Por otro lado, venimos colaborando estrechamente con las más combativas entidades cívicas de Cataluña, Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, Unión de Brigadas, Sacabat, Cataluña Suma por España, La Tolerancia o Cataluña per d'España. En fin, como pienso que ya me he alargado demasiado, si queréis, pues podemos entrar a debatir sobre esto o sobre lo que queráis. Bueno. ¿Las preguntas? Sí. ¿Tú qué lo has vivido más todo esto a nivel de Lluís Companys? Ahora comparan un poco a la Oriols con lo que era la Lliga Catalana. ¿Qué semejanzas o qué parece de todavía, aparte del tema de los hermanos Padilla y todos los somates que tenías que realizar? Yo creo que esto, la autoridad aquí la tenemos ahí, quien te puede responder es Javier Barraicoa, al que por cierto tendremos en Tarragona, tenemos que mirar las agendas seguramente en el próximo mes de enero, pero en fin. Vamos, yo creo que la máxima autoridad... Os lo dejo a los dos porque es bueno. habéis estudiado más Sí. puntualmente todo. No, porque aquí no es homologable, en algunos sustratos sí, pero lo que no había en época de Companys es una población musulmana de tal categoría que distorsiona absolutamente todo, claro. y entonces se junta lo identitario con no sé qué, no sé cuántos, y es la respuesta lógica dentro del separatismo a una rendición, digamos, contra lo español a favor de la islamización como forma de desactivar lo español, que esto que a la larga, a la larga no van a controlar la islamización, o sea que este es el drama. Pero yo creo que no es homologable por esto, ¿no? Creo. No, es que no estaban, o sea, estaban. Sí, porque hacen el juego de... Están emparejándolo a los dos, de hombre. Y con Vox y tal, no lo acabo... No. Estos son No síntomas lo acabo de cuadrar. que estamos tan mal que estos discursos funcionan con lógica y que en el interior de Cataluña, claro, ahora Junts, ahora quiere dárselas de duro, Junts ha sido del Bulema Cullí, no sé qué, y los musulmanes son nuestros hermanos y montando oficinas en Marruecos con Ángel Colom para traer aquí gente que aprendía el catalán, entonces esto es su propio síntoma o digamos el efecto de su propia contradicción, diría yo, ¿no?
su odio. Es su odio a España, pero es que ahora han aceptado una cosa para ir contra España que ahora ellos mismos no saben ni cómo digerirla, ¿no? Y entonces, lógicamente, has tenido que salir Orriols más rápido de lo que yo pensaba y con una fuerza que les va a dejar Es que es muy fritos. buena, Y además Como es una oradora brutal. Sí. Es buenísima. Tiene un perfil para esa Cataluña profunda perfecto, habla un catalán para esa gente, ¿no? Y claro, Para Y desgracia. hasta los hijos y todo tienen nombre del siglo sí, X y XI. claro, pero esto claro, es un poco... O sea, sí. No sé, Sí, o sea, sí, bueno, algo así, o Elisaba, como algo así, el hijo también como un antiguo conde de por allá arriba de los Ripoll, allá arriba del monte. No se llamará alguno Guifred. Sí, me parece había por ahí, o sea, pero son todos nombres de estos, del siglo X, Está XI. bien, hay que conservarlo. pero esto, hay que pensar que ya no sale de la burguesía catalana, tal, es otra cosa, es otra cosa. No, sería menestral. O sea, Tremendo. Otra pregunta, ¿cuál es tu secreto para mantener la motivación dentro de tu, no sé si se dice tropa o equipo, porque te sigo a distancia desde más de 900 kilómetros de aquí y tú estáis muy activo en la parte de Tarragona? Supongo que, a ver, yo lo que sí que, una de las cosas que aprendí en mi época de comunismo fue el activismo político, porque para eso es verdad que los partidos comunistas pues lo saben hacer. Yo aprendí ahí muchas cosas. Y luego como yo me he movido siempre entre la base, también en mi época del PSUV primero, fue responsable de Movimiento Ciudadano en el PSUV, entonces tenía 18, 19 años. Quiere decir, y lo que he intentado yo es siempre estar siempre en la primera línea. Quiero decir, no renunciar, o sea, que vieran, a ver, yo he ido a retirar esteladas, he ido a tunear murales por los pueblos, he ido con la moto, con mi mujer, pero esto hasta hace 15 días. Y entonces, claro, a ver, si uno se pone por delante en lo que haga falta, pues bueno, es más fácil que la gente te siga. Lo que pasa que, a ver, yo tengo ya, dentro de poco voy a cumplir los 70 años, no sé si me va a quedar cuerda, o sea, para mucho. Pero que yo creo que eso es uno de los... A ver, aunque yo, y lo digo sinceramente, me he considerado tropa siempre, pero he intentado estar siempre, ya digo, en primera línea, que nadie me pudiera pues acusar de que, en fin, de que yo mandaba como el Capitán Araña a los soldados a combatir y yo me quedaba en casa, ¿no? Y entonces yo pienso que puede venir por aquí, es que si no, la explicación no sé cuál es. Lo cierto es que a pesar de que ahora el suflé en el separatismo ha bajado muchísimo, también en el constitucionalismo, para que nos entendamos, porque yo tengo mis críticas también a hacer a la Constitución, y ahora, en fin, y ahora podría hablar el por qué seguimos celebrando el acto de la Constitución, pero lo hacemos en la calle, en una plaza, que llenamos con banderas españolas. Posiblemente
este acto yo no lo organizaría si fuera en un sitio cerrado, porque, en fin, no le vería, pero vamos, estar ahí presente con nuestras banderas, poniendo el himno nacional al final, en una plaza como la de la... creo que es importante. Y si encima, pues puedes aglutinar a los del PP, que podría contar, pero en fin, a los del PP, a los de Vox y a los de Ciudadanos, a lo poco que queda, pues oye, creo que merece la pena, merece la pena. Aunque este año, ya digo, el año pasado, es que nos han hecho hace 2 años, siendo ya alcalde Rubén Viñuales, que fue el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Tarragona, este no se pasó al PP, este se pasó al PSC, junto con Sonia Ors, que era, diríamos, la segunda de Ciudadanos en el Ayuntamiento, y ahora es Rubén Viñuales el alcalde, y Sonia Ors, no sé si es la segunda o tercera teniente alcalde. Todos con un sueldo considerable. Pues bueno, siendo alcalde Rubén Viñuales hace 2 años, nos hicieron la siguiente marranada. Nos instalaron, se encargó, yo le pedí a los de Vox, porque entonces no estábamos todavía legalizados como entidad, si nos podían ellos pedir los permisos y solicitar la instalación de un entarimado. Bueno, resulta que 3 o 4 días antes instalan el entarimado. Tenía que venir Vidal Cuadras, que no vino porque fue un mes antes cuando le pegaron el tiro. Yo estuve hablando con él media hora antes de que le pegaran el tiro, justamente por el tema del acto, porque, me llamó pues para, oye, pero esto al final, supongo que vais a poner el himno y tal. Digo, hombre, por supuesto, Alejo, por supuesto que vamos a tal. Y me entero luego que, bueno, en fin, bueno, voy a dejar esto porque si no tal. Entonces, el señor alcalde, a ver, yo pensé en un principio que fue de forma deliberada. Nos encontramos que a última hora del día 5 de diciembre, el escenario que habían montado 3 días antes desaparece de la plaza. Se llevaron el escenario. Yo culpé, bueno, luego la concejal de Vox que había hecho el trámite de esto, se ve que, protestó y tal, y le dijeron que había sido una confusión y tal, en fin. Yo el día 6 lo puse verde, allí delante de las 300, que vino, por cierto, vino en sustitución de Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo se llama? El del gato al agua, Javier Esparza. Pues, bueno, quiero decir que para que veamos un poco el pelaje de ciertos políticos, ¿no? Como el señor Viñuales o la concejala, bueno, allí ha enchufado de los de Ciudadanos en el Ayuntamiento como asesores y tal a un montón de gente. Pues ahí a pagarles. Y ahora todos comulgando, bueno, tuvimos con el apoyo de Pepe Domingo y de Impulso Ciudadano, se les envió un requerimiento con la amenaza, pero con la amenaza seria, de que se iba a llevar el tema al contencioso administrativo, porque no tenía puesta la bandera española en la fachada del ayuntamiento. El amigo Rubén Viñuales. Quiero decir que, en fin,
Bueno, la mayoría de ayuntamientos de No, Cataluña. no, el 80%. Sí, sí, ¿eh? la mayoría. Sí. Mira, ahora hemos denunciado hace 3 días, que lo hemos puesto en el grupo y lo sacamos en el catalán, hemos denunciado por lo mismo al ayuntamiento de Caviar, que además en un castillo que hay en el pueblo tienen una estelada que no veas. Lo que pasa que lleva allí muchos años porque está como a unos 25, unos 30 metros de alto en la torre más alta, y ahí no hay pértiga que saque esa bandera, y entonces lo hemos denunciado. Hace 3 o 4 días les hemos mandado un requerimiento porque la alcaldesa desde hace 2 meses es del PSC. Ahí pactaron los de Esquerra, los de Junts, que iban en una candidatura de estos tipo municipalista, con el PSC, para desplazar a una candidatura que se llamaba Somos Caviar. Caviar es somos, no son, somos. Que era gente, diríamos, bueno. Pues bueno, fue la candidatura, o sea, más votada, pero pactando todos los demás, desplazaron a estos. Y entonces ya digo, ahora hemos denunciado al ayuntamiento. No tiene bandera española. Y el ayuntamiento no tiene ninguna bandera en la fachada. En las fotografías que hemos visto de la toma de posesión de la alcaldesa, que es una chica muy jovencita, debe tener 25 o 26 años, que es hija de otro que es concejal del Partido Socialista. Entonces, en la toma de posesión, por detrás solo se ve la bandera del pueblo y la bandera catalana. La bandera española no aparece por ninguna parte. Pero, ¿y lo que tienen en ese castillo cuál es? Es la estelada. La estrellada. Pues eso. Se puede hacer una foto del ayuntamiento sin bandera y... Luego, todo eso ya se lo hemos mandado. No, a ver, eso, lo que hemos hecho ha sido mandarle a la alcaldesa, pero hace 3 días, Sí. un requerimiento para que cumplan con la ley de símbolos y que retiren, para empezar, la estelada del castillo, que además es un castillo que está lo han convertido en museo, i és el centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià, con lo cual ahí van escuelas de toda la comarca, con lo cual se están tragando allí un pedazo de estelada que no Es veas. que ya sabe que el segador solo le tenemos que mandar la foto y el lugar. No, pero si yo, a ver, Sí. son buenos amigos míos. Pero es que ahí Ahí no hay forma de llegar. no hay forma de llegar porque además hay, a ver, os podría enseñar una foto, hay un foso de unos Vale, 3 vale. metros de hondo, luego está una torre, está en la más alta, y encima está en un mástil que debe tener como unos 4 o 5 metros, o sea, hay unos 25 o 30 metros. Ahí no hay... A ver, hablando entre nosotros ahora, no sé si sigue pero bueno, es igual. Hubo uno diciendo que, hombre, que como si fuera con una liana, no sé qué, atándole, pero digo, pero si hay 30 metros, no hay forma, eso no hay... Pero bueno, vamos a ver si por esta vía... A ver, yo no daba un duro por lo que el señor arzobispo, el Joan Ese estuvo muy Planellas, bien. Estuvo muy bien. retirara eso, porque conociéndolo, digo, este tío, pero bueno, como hubo gente que tienen casa en Prades y que me dijeron, oye, que joder, que lleva un montón de años esa estelada ahí, no podemos hacer algo. A ver, ahí pasaba igual. Digo, es que ahí no hay pértiga que llegue. Aparte de que vamos también a explicarlo. Lo de la iglesia, no sé qué ámbito es. Si es público, si es...
porque nosotros lo que no hacemos es tocar ninguna estelada o pancarta que esté en viviendas particulares. Sí, 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 sí. Porque ahí, pero en lo que es público, bueno, entonces No, pero la dije, carta- bueno, la le carta hice está muy una bien, carta claro, la carta está muy bien. argumentada y tal, y el Sí, la hombre pues dictadura de él. ha tragado Sí, 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 sí. con la oposición de los del pueblo y parece ser que con la oposición del propio cura del pueblo, que tampoco se quería poner a mal con los independientes. Bueno, Que sí, que un sí. lío, pero que la estelada ya no está allí. Ya no está allí. No, eso ha sido un triunfo. Lo han puesto a parir al arzobispo, Al arzobispo. que es un personaje bastante impresentable entre nosotros, pero bastante. En fin. Bueno, ahí andamos. ¿Otra pregunta? Sí, una cosa, bueno, en primer lugar me ha gustado mucho toda la rememoración que has hecho de todo lo que A hemos ver, vivido. perdona, te abro un pequeño... Yo pensaba que habría más gente que no conocían esto, pero he visto que, bueno, que los que estamos... Pero bueno, ya que... Lo tienes que difundir porque Claro, es historia. esto se historia, va a ¿no? difundir. Esto en versión breve lo publicó el Diario de Tarragona en dos artículos. En dos artículos. En mi época, buena. Que hagan una serie y que lo publiquen. Esto es historia. Esto tiene que Y el catalán también en una versión, porque, a ver, más reducida, también lo publicó. Sí. Sí, sí, sí. Pero así la versión extensa. Que además lo compartió Tolerancia, porque yo aún cuando entro allí y pongo breve historia tal del nacionalismo tal, sale que está en, no sé si es en Google o en Facebook o en qué de la tolerancia. Yo es que Pues soy en la muy web. negado para esto. En la web de la tolerancia. O en la web, sí. Es muy interesante, muy relevante porque nos damos cuenta, gracias a ti hoy, una vez más, que la resistencia tiene una herencia, no sé si se dice una ADN, una herencia, que está muy prestigioso y que vale la pena hoy en día, en 2025, de defender respetuoso, y en 2026 también. Y muy relevante lo que tú has dicho también, que tú has aprendido de luchar con los robos, porque en Suiza lo ha hecho lo mismo en 2012-2013, cuando fue secretario general del Partido Democrático Cristiano, la cuarta fuerza política del país, fue secretario general de este partido en 2012-2013, he estudiado los partidos de izquierda y había diferencia, como tú dices tú. Nosotros de derecha, de centro derecha, hablamos, el secretario general fue un cargo secundario. Y el más importante fue el presidente y el vicepresidente y el presidente. Con los, entre comillas, rojos, el secretario general no se llama secretario general, se le llama secretario político. Ajá. Y es el canciller, es el chancelier, el canciller, es el puesto mucho más importante de todo y está siempre en primera línea de batalla. Y yo me he inspirado de los Oro y en 2013 hemos subido, hemos abierto un montón de sección nueva dentro del pueblo que no había en nuestro partido, inspirándome de los Oro, entre comillas, es decir, de la izquierda, que sabe mucho mejor que nosotros luchar. Y el secretario político es el guardia del templo, no sé cómo se dice, es el puesto más importante. Y es por eso también, porque es que lo conoce todo, es que tiene la vista y todo, y está siempre en primera línea de fuego. Y normalmente no está herido, no se presenta a una elección, que tú no puedes el cumul, que tú no puedes hacer tu campaña y estar también, sí, es muy interesante. Que yo pienso que en este camino hay un camino que debemos todos explorar,
que es un camino muy interesante lo que tú dices. Cómo lucha el adversario. Se debe siempre estudiar al adversario, porque ellos cuando hacen convocatoria tienen mucho más gente que nosotros, por ejemplo. Yo un matiz para que no te sientas mal, de decir, pues, sin estar totalmente de acuerdo con la Constitución, la celebro, es que hay que celebrarla. Claro, es que si Y hay que no nos hacerla queda otra cumplir cosa. hasta que, por los procedimientos Claro. contemplados con la propia Constitución, Claro, se pueda cambiar. claro. Pero el constitucionalismo no quiere decir que te guste la Constitución, es defenderla porque hay que defenderla. Hay puntos de la Constitución que no me gustaron desde el principio, a pesar de que yo la voté. Pero dije, oh, malo. Claro. Claro. Mira, cuando nosotros, que además lo publicó en el año, creo que fue en el 2019, el Diari de Tarragona sacó una crónica de una página sobre las celebraciones del Día de la Constitución en Tarragona. Y salíamos, por un lado nosotros, que entonces yo estaba todavía en Sociedad Civil Catalana, salíamos con nuestro acto y en Reus salían quemando ejemplares de la Constitución. Entonces salían las dos fotografías, ¿no? Y además, a ver, los que siguen este año pasado y este año van a volver a hacer lo mismo, los de Bildu, los de la CUP y los de tal, estos son los que siguen diciendo que no tenemos res a celebrar. Pero es que claro, es lo que, ya digo, a pesar de lo que hay si eso nos une a unos cuantos, a pesar de las críticas que le podamos hacer, pues yo pienso, o sea, que vale la pena. Y sobre todo, si es en la calle, más todavía, porque bueno, mira, hoy pensaban venir, y te lo digo de verdad, 3 personas más al acto este conmigo, íbamos a venir en un coche, que al final yo me he venido en el tren. Pero no han venido porque iban a colocar carteles del acto de la Constitución en Reus y en Constantí. Ya hemos pegado en Tarragona, en Vilaseca, en La Pineda, en Cambrils, en una serie de sitios. Pero, y entonces como el día que la gente puede, porque yo ya estoy jubilado, pero la mayoría de la gente, además aún tenemos alguna gente joven, afortunada, joven, a ver, cuando yo digo joven, de unos 40 45 años, son jóvenes, pues estos, como esta gente trabaja, pues cuando pueden ir a colocar carteles es hoy. Y hoy están en Reus colocando carteles. Sabemos que nos los van a quitar, pero duren más o duren menos, los están viendo ahí, los tienen que tragar, ¿entiendes? Y tienen que yo, donde puedo, los pego con cola de carpintero. Que hay algunos que están colocados hace un par de años, han colocado como 10 o 12 por encima, pero cuando los vas quitando, el nuestro quedan restos ahí. En fin, os he pegado un poco un rollo, pero en fin. Bueno, yo como me lo he conocido. Claro, por eso, aquí, pero ¿qué te voy a contar a ti que no pero sepas? está bien. Yo es que además me he extendido un poco más en el caso de Josefina Albert, con la que tengo mucha amistad. Está ahora está bastante enferma, vive en Alicante. Bueno, no, tampoco, bueno, sí, debe tener 86, 87 años. Claro, es mayor, pero como yo tengo a mi suegra que tiene 95 y la mujer está como una rosa, pues ya, pero bueno, desde hace años tenía Parkinson y entonces ya a través de una sobrina me dijo que no se podría comunicar conmigo porque ya no podía ni la pobre mujer ni teclear. Propongo que seguimos allá Ah, no. la comida, porque es que debemos liberar el lugar a la